Bien, les decía que el mes de enero hablamos de nuestro eslogan de este año, nuestro énfasis de este año: generaciones que crecen, generaciones que crecen. ¿Cuántos tienen el privilegio de ser abuelitos, su tercera generación ya? Y son consentidos, ¿no? Usted le da un bombón a ellos. Yo he visto, dice la abuelita, que sí, que él necesita ese dulce. ¿Cuántos ya tienen el privilegio de ser bisabuelos o bisabuelas? Ahí, mire, tener sus bisnietos, qué privilegio, ¿verdad? Y qué bonito ver nuestras generaciones que también aman y sirvan ¿a quién? Al Señor, ¿no? Nos alegramos, creo que se alegra cuando ve al nieto, al bisnieto, ¿no? Es una alegría grande. Nuestra tarea como iglesia es que nuestras generaciones sigan amando y sirviendo al Señor. Pero hay que enseñarles, por eso el mes pasado era el énfasis de la fe. La abuela Loida, la madre Eunice, le enseñaron la fe a su hijo Timoteo. Qué bueno que nuestros hijos cogidos de la mano del Señor salgan adelante. Estén donde estén, ¿cierto? Mis padres, por la gracia de Dios, han tenido el privilegio de ya tener bisnietos españoles. Están en España. Y Santiago estuvo cumpliendo 10 años ya. Y allí orando al Señor, qué bueno la fe hasta los bisnietos. Entonces nuestra tarea que como iglesia, ministerio queremos compartir con ustedes, y ustedes también se animen a unirse a crecer en su fe. Pero en este mes de febrero el crecer es en la compasión, en la compasión. Generaciones que crecen en la compasión, porque es la segunda marca de un buen verdadero discípulo. No solo fe, también hay que tener ¿qué? Compasión. De nada va a servir, sí, estoy orando, estoy clamando por ti, pero si tiene necesidad de ayuda, no lo hace. Si por lo menos tiene 10,000 pesitos, le dice: ahí te envié por el Nequi 10,000 pesos. Amén, ¿verdad? La otra persona dice: qué bueno, así como fue fe, pero también fue ¿qué? Acción de compasión, ¿cierto? ¿Cuántos lo creen así? De este mes vamos a trabajar la compasión. ¿Cuántos compasivos hay aquí? Misericordioso y compasivo. Aquí estoy yo, dice. Vamos al capítulo 6, versículo 30 del Evangelio según San Marcos, 6:30. ¿Ya lo tienen? Permíteme leer, dice la palabra del Señor de esta manera. En su Biblia o su dispositivo, allí la lectura dice así: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Marcos 6:30, ¿sí? 31. Porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se juntaron solos en una barca en un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y les reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde la ciudad y llegaron antes que ellos, se juntaron a él. Conmigo pueden leer el 34, por favor. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tienen pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Una vez más: y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas. Ahí está el modelo. Cuando era ya muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo, él les dijo: dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan para 200 denarios y le demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 panes y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100, de 50
en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo bendijo, partió los panes y dio a los discípulos para que los pusiesen delante y repartió los 2 peces entre todos. Conmigo el 42. Y comieron todos y se saciaron. Una vez más, y comieron todos y se saciaron. Y recogieron los pedazos, 12 cestas llenas de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5,000, ¿qué? ¿Cuántos creen que el mismo Dios que hizo ese milagro está con nosotros? Pero su corazón es compasivo. ¿Cómo está tu corazón? Qué tristes las noticias hoy de falta de compasión, ¿no? Y noticias de muerte más que de vida. Pero Dios quiere cambiar nuestros corazones. Dígale allí: Padre, gracias Dios por enviar tu Hijo a enseñarnos la compasión. Pero hoy, oh Dios, nuestros ojos, como tú saliste a ver, multitud de ovejas también sin pastor. Multitudes, Señor, con dolor, con sufrimiento. Y a veces nuestra indiferencia, oh Dios, no nos permite hacer y cumplir la misión que tú nos has encomendado. Ayúdanos en este mes a tener acciones compasivas. Ayúdanos a mirar diferente al esposo, a la esposa, a los hijos, al vecino. A mirar diferente al compañero de trabajo, aunque sea difícil. Pero tu amor, Dios, es el que nos motiva cada día a la compasión. Gracias por tu iglesia hoy aquí reunida. Háblanos a través de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. La palabra le he titulado hoy: la compasión, nuestra misión. La compasión, nuestra ¿qué? Nuestra misión. Y el versículo 34, leído junto con ustedes, dice: salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Tuvo compasión de ellos. Su ver lo llevó a ¿qué? A actuar. Y claro, la palabra compasión es una palabra griega que dice splagna, que quiere decir que de las entrañas te mueve. Esas entrañas que a veces cuando los enamorados, apasionados, dicen: ay, tengo maripositas. Todavía hay maripositas apasionadas por mi amor. Ay, las maripositas, ¿cierto? Pero aquí es la acción de la pasión por el necesitado. Y aquí dice que el Señor salió y vio a la multitud. ¿Y qué tuvo el Señor? ¿Qué expresó con la multitud? Dígalo, ¿qué expresó? ¿Cuál era la razón? Que lo veía como ovejas que no tienen ¿qué? Pastor. Hoy, mi amado, la semana que pasó, tristemente, la noticia de 2 personas de Haití, haitiano y otros más quizás, pero la noticia de la esposa de este hombre que falleció en espera, porque en las sierras, allí en el Cauca, en la Panamericana cerrada, tristemente falleció y tuvo que sepultarla en Colombia, siendo de Haití. Su sueño, de pronto ir a los Estados y tener una mejor vida en Estados Unidos, pero murió. Hoy también no solo escuchamos estas noticias, sino que vemos multitudes también. Tristemente, dureza de los gobernantes en poder atenderlas. Por eso el Señor usa la figura del buen pastor para decirnos que a Él sí le duele, que Él sí tiene no solamente mirada, sino acción compasiva para ayudar a los necesitados. Y creo que Él, como buen pastor, nos está llamando también a la iglesia hoy. Nos está impulsando para que a través de ese amor expresado en la compasión podamos cumplir la tarea, la misión, y hacer de la compasión nuestra misión. Cuando el amor mueve a la compasión, se expresa lo que Él modela. Y lo primero que el Señor enseña y modela es: cuando el amor te mueve a la compasión, tienes la capacidad de cuidar al otro. Tienes la capacidad de cuidar al otro. No siempre es fácil cuidar. ¿Cuántos son hermanos mayores? Y el papá y la mamá, por asuntos de labores, si hay otros hermanos, ¿qué le dicen? Y cuando ya han crecido y empiezan a recordar sus épocas de niño, entonces le acusa, le dice: ¿por qué me dejaste caer? ¿Por qué no me cuidaste?
¿Sí le ha pasado? El cuidado no es fácil. Cuando entendemos entonces que necesitamos el cuidado, el que de verdad nos cuida, nos muestra su modelo, que es Jesús. Y nos dice en este pasaje, mire algo que estuvo en el capítulo 6, versículo 13, 7 al 13. Eso lo primero que muestra el amor, o el amor que te mueva la compasión, es cuidar del otro. Cuidar es cuidar de la otra persona. Y mira, en la primera parte, el versículo 6, dice el versículo 7, en adelante el Señor nos manda una misión. Y en el versículo 12 dice, salieron, predicaron el arrepentimiento, echaron fuera demonios, ungían con aceite a los enfermos y sanaban. O sea, un ministerio donde las fuerzas espirituales estaban siendo derrotadas y muchos estaban llegando a través del arrepentimiento a ser parte del reino de Dios, a conocer al Dios compasivo que los ama, al Dios que de verdad los cuida. ¿Y a quién usó Dios? A los 12 para que vayan a cumplir la misión, porque el versículo 7 dice que les dio autoridad, los envió a las multitudes, los envió a llevar una noticia: hay un Dios compasivo, y predicaron y echaron fuera demonios y sanaron los enfermos. Mira, porque Dios quiere que la persona cambie, Dios quiere que la persona sea libre, Dios quiere que la persona sea sana, y envió a los 12 y ellos vinieron felices. Versículo 30, vinieron felices a contarle y se juntaron a Jesús emocionados, le dijeron todo lo que habían hecho y todo lo que habían enseñado. Claro, estaba en su emoción, y el Señor está claro diciéndole: cuidado. Es bueno que nosotros podamos mirar hacia afuera, es bueno que la actividad que hagamos sea la que nos emocione, es bueno desarrollar el ministerio, pero también el Señor les está diciendo: cuidado que no solamente sea activismo, cuidado que no solamente sea hacer y hacer y hacer. Necesitan ustedes ¿qué? Algo más que eso. Necesitan ser personas que entiendan que el que va a cambiar los corazones es el que tiene compasión de ellos, y se llama Jesucristo. Mi amado, ¿qué está el Señor mostrando? Un peligro que el ser humano tiene, un peligro en el trabajo que realiza. Quizás aquí el trabajo es lo espiritual, pero también el peligro se ve cuando el Señor coloca en escena el contexto del trabajo en lo social. Miren el 14, en el 14 dice que hay un rey que se llama ¿quién? Herodes. Y en el 14 dice que Herodes quiere detener la fuerza del reino, quiere detener la fuerza del que de verdad tiene compasión de los necesitados. Porque dice que escucha que Jesús ¿qué? Y resucitó ¿a quién? A Juan el Bautista de los muertos. No le conviene él. Y menciona y trae Marcos, trae lo que sucedió con Juan el Bautista. ¿Qué había hecho Juan el Bautista? Le predicó a Herodes que lo que él estaba haciendo como autoridad no era correcto. El poder ser una persona que tome a la esposa del hermano, no es correcto. La inmoralidad, no es correcto eso. Pero tristemente, los que deben cuidar a las personas son los que dan mal ejemplo. Por eso el Señor está diciendo: si ustedes van a llevar la palabra, ustedes van a llevar mi reino, pero también van a encontrar oposición, porque a Juan el Bautista, por decir la verdad, ¿qué hizo Herodes? ¿Le cortó qué? Entonces sí hay peligro, y el que de verdad te va a cuidar es Él. Por lo tanto, entiende que el cuidado de parte de Dios quiere advertirte que tienes que tener que obedecer lo que Dios manda para ser cuidado por Él. Por más éxito que vaya en todo lo que hagamos ministerial, en lo que hagamos en lo familiar, en lo empresarial, en lo material. Mira, el versículo es clave cuando el versículo 31, el Señor, ¿qué les ordena a ellos? ¿Qué les ordena? 31. ¿Cuál fue la orden? ¿Cuál fue la orden del Señor? Sigan predicando para que mi reino se extienda. A veces somos como muy protagonistas del éxito personal, ¿verdad?
Mira cómo está mi empresa, mira lo que he logrado, mira mi familia, mira, cuidado, cuidado. Todo esto está bien, pero tienes que entender que hay una prioridad en nuestra vida. Porque Dios quiere cuidar lo tuyo. Dios quiere que tú puedas tener un cambio. Dios quiere que seas sano. Dios quiere obrar libertad en tu vida. Por eso vino Jesús. Pero hay un peligro en el ser humano: el activismo, el afán, ¿verdad? El afanarse, el angustiarse. Y eso produce en el corazón que muchas veces cansancio. Te estresas. Ya no oras. Ya no oras. Ya no estás en meditación buscando qué. ¿Y qué te está causando problema? La preocupación del día a día, la preocupación de todo ello. Pero ¿cuántos creen que hay un Dios que nos cuida? ¿Y qué le dijo entonces el Señor a ellos? ¿Qué les dijo? Vengan aparte y vayan a un lugar que desierto y ahí descansen. No dice toda la vida, sino descansen. ¿Qué? ¿Qué dijo? Que descansen un poco. ¿Qué les quiere decir entonces el Señor? Está bien el cuidado. Ustedes me están ayudando a cuidar a las multitudes. Ustedes me están ayudando a que puedan ellos entender que hay un compasivo, uno solo, que es Dios, el que cuida de todos nosotros. Que también hay un peligro, como en los gobernantes, que tristemente no cuidan a las personas. Pero ustedes tienen que entender que hay una prioridad. ¿Y cuál es la prioridad? El descanso verdadero en Cristo Jesús. Tienen que descansar. Yo les pregunto a la iglesia: ¿en cuántos días el Señor creó el universo? ¿En cuántos días creó el universo? ¿Y el séptimo día qué hizo? ¿Y por qué nosotros no descansamos? ¿Por qué el afán? ¿Por qué la preocupación? ¿Cuántos creen que hay un Dios que nos da descanso? Pero tristemente, cuando vemos aquí la compasión, no lo vemos de esa manera. Y muchas veces todo lo que es el poder, el activismo, el poder, las responsabilidades que tenemos, las luchas diarias, no es fácil. No es fácil enfrentar situación en tu trabajo donde hay envidia. No es fácil enfrentar una cultura de muerte. De pronto por un celular te quiten la vida. No es fácil la inmoralidad. No es fácil mantenerte en una vida recta y santa delante de Dios. No es fácil a llevar adelante tu hogar y que hay diferencias, pero puedas tener un hogar unido. No es fácil todo ello. Las tareas y responsabilidades para que el reino de Dios esté presente no es fácil, y te cargas, te cansas. Mi esposa me decía esta mañana: levántese. Y decía: no. ¿A cuánto le ha pasado eso? Usted se levanta esto. No, tenemos la responsabilidad madrugadora y nos levantamos, pero el cansancio del sábado para el domingo, y uno dice: no. Pero ¿cuántos creen que Dios nos renueva la fuerza? Tú que el Señor renueva las fuerzas, porque tú me has puesto a trabajar el domingo para ti. Renuévame la fuerza. Dame nueva fuerza. ¿Y cuántos creen que Dios nos da nueva fuerza? No es por mí, Señor, yo solo soy un instrumento. Quiero bendecir a tu pueblo y decirle que el pueblo no se canse, que pueda tener descanso en el que dice: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. ¿Cuántos creen que sí? Y en el ministerio luchamos, hermano. Luchamos ministerialmente, oramos, somos una iglesia que tenemos espacios de oración, espacios de ayuno. Tenemos por la gracia de Dios ministerio, el cual no solo estamos pastoreando aquí, vengo de Suba, estamos pastoreando en Suba, una localidad de más de 1 millón. No solo en Suba, también estamos pastoreando en Soacha, estamos abriendo en Santander, estamos en Perú. Usted y yo tenemos que mirar las multitudes y la iglesia tiene que ir allá, pero la clave de poder desarrollar nuestro ministerio y la tarea de la iglesia es entender que hay un Señor, y a quien le rendimos cuenta nos invita a descansar en Él. Quizás tu afán, de pronto tu tarea familiar, tú digas: oh, difícil lo que, mira, la tarea del colegio, piden esto la universidad. Pero cuando tú descansas en el Señor, usted entiende que hay un Dios que te cuida. Y me agrada una canción que dice, ¿no?
que el cuidado viene de parte de ¿quién? Del Señor. Dice, tu gracia me visitó, sanando ¿qué? Mi corazón. Y luego dice, tú cuidas de mí, cual sean las circunstancias. Tú tienes cuidado de ¿quién? De mí. Mi amado, hay un Dios compasivo que cuida de nosotros, pero quiere también que la iglesia cumpla su misión. No vamos a dejar de predicar. Hay personas que, ay, pastor, ya no puedo. Y uno le dice, ¿por qué? Yo respeto. Dice, pastor, es que en el trabajo. Sí, pero tu misión, ¿cuál es? El llamado que Dios, ¿qué? Porque hay muchas personas que necesitadas, ¿o no? Hay muchas personas. Mira, los discípulos estaban tan contentos que decían, después comemos, después comemos. ¿A cuántos le ha pasado que la comida más importante es ver a las personas conociendo a Cristo? Por eso Jesús, cuando vinieron los discípulos y él hablaba con la samaritana, le dijeron, Señor, come. El Señor, ¿qué dijo? Tengo una comida mejor. Y la comida mejor es que ellos puedan recibir el reino de Dios. Escucha, mi iglesia, hay una prioridad, y la prioridad son las multitudes. Usted está aquí porque hay multitudes en Bogotá. Ya nos cansaron los gobiernos de muchas durezas sobre los pueblos, pero hay un reino que puede venir y cambiar las naciones. Hay un reino que puede colocar personas de verdad compasivas que puedan cambiar, y creemos que Dios llama a la iglesia en estos tiempos a clamarle al Señor y entender que Dios puede cambiar. Pero tenemos que activar en el equilibrio del trabajo y del descanso. ¿Cuántos creen que sí? ¿Trabajo y qué? ¿Cómo estás cuidando a los que Dios te ha dado? ¿Estás cuidando a tu casa, a tu familia? ¿Estás orando por tu casa? ¿Estás cubriendo tu casa con oración e intercesión? ¿Cómo está tu cuidado con ellos? ¿Le estás dando el tiempo? Pastores, que me esfuerzo, trabajo. Ellos necesitan a ti. El trabajo puede esperar. Mañana puede ser mejor tu trabajo, pero el hoy que pierdas con tus hijos no lo vuelves a recuperar. Necesitas entonces entender que si Dios te cuida, tú tienes que cuidar de los que Él te dio. No puede ser como aquel que inicialmente dijo, gracias, este es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Luna de miel, dijo Adán. Los hombres no se ríen, ¿no? Luna de miel. ¿Qué es luna de miel? Pastor, hay solteros. Amén, que se casen también, ¿cierto? Está feliz. Pero luego en el capítulo 3, cuando vino el Señor a pedirle cuentas, Adán, Adán. ¿Y él qué dijo? La mujer que tú me diste. La mujer que tú me diste. Y más todavía en el capítulo 4, la siguiente generación, los hermanos. Cuando el Señor vino, cuando el hermano estaba enojado, molesto. Y entonces el Señor, ¿por qué estás triste, molesto? Si tú haces el bien, te irá bien también. Siembra el bien para que te vaya bien. Y luego le dijo, ¿dónde está tu hermano qué? ¿Dónde está tu hermano? A ver. Y él qué dijo, ¿acaso soy qué? ¿A quién te ha puesto Dios a cuidar? Sí, Dios nos da pastores, nos da ministerio pastoral, pero la pastoral es de toda la iglesia. Jesús no fue allá a predicar, ya lo había hecho. ¿A quién los mandó a predicar? A los 12. ¿Y les dio qué? Autoridad. Gracias a los que nos están permitiendo predicar la palabra en los barrios de nuestra localidad. Y estamos abriendo allí las redes este año. Gracias. Gracias. Porque ahí están las multitudes y necesitamos sentir compasión por ellas. Y poder entender que Dios nos ha puesto para cuidar el ambiente espiritual, para que la fuerza de las tinieblas no resplandezca, sino que la luz del Señor venga y detenga toda fuerza de maldad y pueda traer bendición para la familia, para nuestros pueblos. Pero necesitamos tener compasión. Versículo 34, hay que salir, pero también hay que ver.
Hay que salir como iglesia, y lo estamos haciendo, pero hay que ver a los demás con compasión, porque son ovejas que no tienen que pastor. ¿Acaso el internet los puede pastorear? ¿Acaso las redes los pueden pastorear? ¿Acaso las ideologías los pueden pastorear? Hay un único pastor, el buen pastor, como dice el Salmo 23: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Se llama Jesucristo, y Él vino a ser el buen pastor porque dio su vida por nosotros en la cruz. Él entregó todo. Su pasión fue tan grande que por más que sufrió los látigos, la cruz, por más que los clavos traspasaron sus manos y sus pies, Él dijo: por amor a ellos tengo la pasión. Por eso se llama Semana de la Pasión. Tengo la pasión de hacerlo por ellos, para que ellos sean cuidados de la fuerza de las tinieblas, para que ellos sean libres del pecado, la maldad. Es el Dios compasivo que quiere que su iglesia abra los ojos y también sea una iglesia que compasiva. ¿Dónde empezar? Empieza orando por los tuyos. Empieza mirando diferente a tu esposo. Ay, pastor, si tú lo conociera. Pues Dios sí lo conoce, yo no, pero Dios sí. Pero míralo diferente. Mira a tu esposa diferente. Ay, ese geniecito, pastor. Pero míralo diferente. Míralo como una mujer que Dios te ha dado y te acompaña. Mira diferente a tus hijos, mira diferente a tu compañero de trabajo, míralo diferente, míralo con compasión. Si tú tienes el amor de Dios, es capaz de superar toda adversidad, es capaz de ser un instrumento de bendición. Y si la compasión no ha llenado tu corazón, escucha la voz del Señor. Venga, Julio, aquí. Yo quiero enseñarte lo que es Entonces empecemos orando por ello. Gracias a los que oran desde las 4 de la mañana, 4:30 por el WhatsApp. Gracias por usted que ora antes de acostarse y le dice: Dios, gracias por este día. No me fue como yo quería, pero yo sé que mañana vendrá un día diferente contigo y tú me vas a bendecir. El buen pastor dice, ¿qué dice el Salmo 23? El Señor es muy buen pastor. ¿Qué? Nada. En lugares delicados pastos me hará. ¿Qué? Él es tu buen pastor. ¿Y qué más dice? Dice: confortará mi alma, me guiará por sendas por amor de su, aunque ande en valle de sombra y de muerte. Iglesia, ¿qué dice? No temas, los Herodes se levantarán, muchas circunstancias tendrán que muchas veces quitarte lo que Él te ha dado, pero dice: no, porque hay un Dios que está conmigo y yo tengo un buen pastor, y el buen pastor cuida de mí, cuida de mi casa. ¿Cuántos creen que el buen pastor nos cuida? Dale ese aplauso al buen pastor. Amén. Dios bendiga al equipo pastoral que nos ha dado, porque nos ayuda a cuidar. Dios bendiga a los líderes que nos ha dado, que salen, truenes, relampagueos, están con sus redes. Dios bendiga, y Dios le bendiga a usted también, familia, porque a través de sus oraciones la iglesia se está levantando, porque creemos en las multitudes las cuales Dios nos lleva a llevarles palabra de vida eterna. Ellas son nuestra razón de ser como iglesia. Hay que cumplir la misión. ¿Con qué? Con compasión. La segunda acción es alimentar. No solamente es que cuidar. No solamente es que cuidar, sino que si en el cuidar el peligro es el activismo, el peligro es el afán, si en el cuidar el peligro tiene que ver con qué hago y todo, si en el cuidar el peligro tiene que ver las circunstancias adversas, en el alimentar el peligro es que la duda, la incredulidad y la indiferencia. Mira el Señor entonces, versículo 34, la última parte. El Señor, después de ver y verlos como ovejas sin pastor, comenzó a hacer algo. No solo habló, Él comenzó a hacer algo. ¿Y qué comenzó a hacer? Versículo 34. Comenzó a enseñarles muchas ¿qué? ¿Cuántos creen que necesitamos para crecer, aprender? Porque a veces ha venido muchas cosas de la información, pero en las acciones seguimos igual. No hay cambio. Dice, entró por aquí, salió ¿qué? Tiene que entender. Yo le decía a los profes ayer que tuvimos nuestro taller la semana pasada con los profes de educación y de ministerio infantil.
les decía, yo puedo enseñar, pero el maestro tiene que entender que su tarea no es solo enseñar, sino lograr que sus alumnos ¿qué? Aprendan. Entonces el Señor tuvo que enseñarles a ellos. El Señor empezó a enseñar a toda esa multitud que lo buscó necesitada. El mundo necesita que le enseñemos. Y a veces le enseñamos mal. Al contrario, ellos nos disipulan ¿a quién? Y a veces nosotros somos los mentirosos. Y ellos dicen la verdad, algunos. ¿Sí recuerda a Jonás? ¿Sí recuerda a Jonás? ¿Dónde estaba Jonás? Durmiendo. ¿Y qué le dijeron? Los que sí estaban clamando, ¿qué le dijeron? Oye, dormilón, despiértate. ¿No te das cuenta que vamos a morir? Clama a tu Dios para que tenga misericordia de nosotros. Nosotros a veces que dormimos y el enemigo nos quiere robar la bendición. La iglesia tiene autoridad. La iglesia tiene autoridad. Vaya al capítulo 6, versículo 7. Les dio autoridad el Señor. Les dio autoridad. Tú no vas en el nombre tuyo, en el nombre del Señor. Y esa autoridad tenemos que usarla. Pero tenemos que estar alineados con la palabra de Dios. ¿Cuántos lo creen así? Imagínense uno que algo se manifiesta en la casa y de pronto va a orar a reprenderlo. Tú sabes que los demonios son terribles, ¿o no? Y se levanta el demonio y dice, ¡ja! ¿Tú quién eres? Yo te conozco a ti. ¿Tú cómo andas y qué vas a reprenderme a mí? ¿Sí recuerdan los que vieron a Pablo y quisieron hacer lo mismo? ¿Y qué dijeron? A Pablo conocemos, a Jesús, pero a ustedes. Porque la vida no estaba alineada con el propósito de ¿quién? De Dios. Cuando tu vida en autoridad vive en santidad, cuando estás alineado en obediencia a la palabra, porque Jesús comenzó a enseñarles a ellos, sí, alimentarlos de la palabra. Y el enemigo te asusta muchas veces con lo material. Y el enemigo es astuto para asustarnos con eso. Ay, si tú vas a servirle a Dios, ¿y quién te va a ayudar en tu trabajo? Mira, tú vas a servir. Yo no estoy diciendo que no trabaje, pero entienda que el enemigo siempre te va a colocar como prioridad lo material. Y pierdes ¿qué? La bendición de lo espiritual. Y el Señor estaba enseñando la palabra, instruyendo en la palabra. ¿Y quiénes lo interrumpieron? ¿Quiénes lo interrumpieron? ¿Quiénes? ¿Herodes? No, desde adentro de la iglesia. El enemigo no solo trabaja afuera con Herodes, sino que trabaja dentro con los mismos discípulos. Y dentro de la iglesia, ay, ¿usted qué? ¿Y usted que no tiene tiempo? ¿Y usted qué está haciendo en la iglesia? Cuidado. Venía de Suba y no tenía información de ello. Cuando vi a uno de nuestros adoradores allá ministrando, dije, gracias, Señor. Porque hemos orado. Y cuando uno ora, Dios se mueve como Él quiere. Ustedes están viendo que hay un nuevo adorador aquí que nos está ayudando, que todos son adoradores, pero él está como responsable. No, él está ahí para ayudarnos. Y es Julián Cacay. Y oramos con él porque él también tiene la responsabilidad de la adoración en Suba. Y cuando vi a Binadida allí tocando y cantando, adorando, dije, Señor, gracias. Porque tú eres quien, si tu siervo está en otro lugar adorando, tú colocas al que debes colocar. Dios siempre hará lo mejor para nosotros. Pero tenemos que entender que nuestro servicio tiene que ser a Él, no estorbar lo que Dios quiere que. Ellos que vinieron y que le dijeron, despide la multitud, despídelos. ¿Y qué más le dijeron? Que vayan y compren ¿qué? Compren allá, compren para que coman porque es tarde. Ellos le mandaron al Señor. Wow. ¿Cuántas veces tú quieres mandarle al Señor? Y piensas que tú sabes más que Él, el Señor. Y el Señor les dice en dos oportunidades. ¿Qué les dice el Señor a ellos? Versículo 37, ahora sí. ¿Qué les dice el Señor? Denle ustedes de comer. Y ellos
denle ustedes de comer. ¿Y ellos qué dijeron? 200 denarios, todo un año de trabajo. ¿Qué eran los discípulos? Mira los discípulos cómo cambiaron. Vieron la gloria de Dios, predicaron arrepentimiento, los enfermos fueron sanados. Mira los demonios. Y en otro evangelio dice que aún ellos vieron, no, cómo la gloria de Dios los respaldaba. Pero ahora están ¿qué? Privando de esa oportunidad por lo material. ¿Cuántas veces lo material te impide ver que la gloria de Dios? Este año queremos ver la gloria de Dios, pero no interrumpas lo que Dios está haciendo. Si Dios quiere usarte a enseñar a los tuyos, hazlo, mándale un WhatsApp. Hay que dirán, mándale, ora. Y el WhatsApp es un instrumento poderoso. ¿Cuántos lo creen así? Es los medios. O quizás Dios te está pidiendo que los lleves en oración a ellos, pero no interrumpas lo que Dios quiere por lo material. Y el Señor luego, ¿qué les dice? ¿Qué les dice el Señor? ¿Cuántos panes tienen? Y les ordena, ir y ver cuánto tienen. ¿Qué es lo que tienen ustedes? ¿Cuántos tienen la gracia de Dios? ¿Cuántos tienen la salvación? ¿Cuántos tienen la misericordia de Dios? Entonces lo que tenemos que dar. Y entonces ellos fueron y dijeron 5 panes y 2 peces. Y lo trajeron al Señor. Y miren lo que hace el Señor. ¿Qué hace el Señor? Levanta sus ojos ¿a dónde? Como yo me imagino, Padre, qué corazones tan duros. Si para mí no es fácil dar mi vida por ellos. Mira ellos cuán dureza en su corazón. Pero Él cogió los panes y los bendijo. ¿Y luego qué? Les dio a quienes, para que ellos ¿qué? Repartieran a todos. Tu familia puede ser uno de esa multitud. Tu compañero de trabajo puede ser uno de esa multitud. Los vecinos nuestros pueden ser uno de esa ¿qué? Multitud. ¿Cuántos lo creen así? Dios quiere alimentar. Y lo que hemos repetido al final, ¿qué hemos repetido? Dice, y todos, versículo 42, y comieron todos, o si quieres cambiarlo, todos comieron. ¿Y qué dice el versículo? Y se saciaron. No permitas que el enemigo les engañe. No permitas que la cultura herodiana, no permitas que tu propia naturaleza pecaminosa engañe. Porque el único que va a satisfacer nuestra vida se llama Jesús. El único que trae verdadero gozo y paz en nuestra vida, el único que llena nuestro corazón de amor, se llama Jesús. Y Él es el único que puede satisfacer. ¿Cuántos lo creen así? Alimentar. Somos una iglesia que debe cumplir una misión. Gracias a Dios. Hoy hay una cultura del tiempo con Dios. ¿Cuántos lo creen así? Tuve conversación con prejuveniles. Y uno dice, ¿qué van a hacer su tiempo con Dios? ¿Verdad? Pero yo le dije, ¿qué le habló Dios? Ay, me da pena, pastor. Hagan lo que Dios le dijo. Y Dios que habían recibido de parte de. Hay una cultura de recibir ¿qué? La palabra. No solo de pan, sino de toda palabra que sale. Tenemos que alimentar, pero si no te alimentas, ¿cómo vas a alimentar a tu familia? Pastor, estoy trabajando. Sí, pero primero es el pan. Primero es la oración por tu casa. Y Dios, ¿cuántos creen que suplirá? ¿Cuántos lo creen así? Gracias. ¿Sabe cuánto de presupuesto necesitamos este año para el ministerio? Más de 700 millones. Pero Dios el año pasado nos lo dio en todo lo que, aún más de lo que habíamos que presupuestado. Porque Dios es más que un presupuesto. Dios es el dueño de la plata y el oro. Y gracias a ustedes por los diezmos, las ofrendas. Gracias por aquel que dice, aquí está. Gracias por aquel que con amor Dios te mueve a poder contribuir. Quizás no vayas, pero allá están predicando otros. Allá están haciendo la obra otros. Gracias porque unidos creemos que los cinco panes y los 2 peces, Dios ¿qué? Los multiplicará. ¿Cuántos lo creen así? Puestos de pie y dile al Señor, aquí estoy, Dios.
La compasión será mi misión este año. La compasión, nuestra misión. La compasión es una marca para todo creyente. La compasión es posible solo cuando el Espíritu Santo toca nuestros corazones. La compasión solamente cuando los ojos de la fe ven más allá de las circunstancias. La compasión cuando nosotros actuamos y ayudamos al necesitado. Tenemos 2 fundaciones en nuestro ministerio. 2 fundaciones. El año pasado Dios fue fiel. Nos dio más de lo que habíamos pedido. Por allá, uno de los voluntarios que trabajó en la fundación llamó: tengo tantos mercados. Y pudimos llevar a Soacha, pudimos compartir. Dios quiere usarnos para que las multitudes sean alimentadas con el pan espiritual y con el pan material. Por allí nos dijeron: tengo ropa, porque la Fundación Tertulia va a una zona donde no tienen zapatos, no tienen ropa, pero pudimos hacer algo por ellos. Predicamos la palabra, pero también tenemos un lema: el amor en acción. Y queremos este año hacer más. Y quiero que usted en su corazón también se una donde Dios lo ha colocado, a decir que la compasión sea mi misión en este año.